Bueno, hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de... Pensad i fet. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Hola, molt bé. Bueno, hoy tenemos aquí a un invitado, el cual tengo mucha curiosidad, como suele ser habitual, pero esta vez bastante, ¿no? Porque Sí. tenemos el placer de tener aquí delante a un cura, su nombre es Ramón, y nos va a contar un poco su historia, que tengo mucha curiosidad. Personalmente no nos conocíamos, así que nada, Ramón, si te puedes presentar. Hola, pues buenas tardes, yo me llamo Ramón, tengo en estos momentos 43 años, que eso es una pregunta que siempre suelen hacer curiosa, Sí. ¿no? Porque siempre dicen, ¿no? Cura, joven, ¿qué edad? Tal. Soy natural de Alboraya, un pueblo del Horta Nord, y como bien ha dicho Rafa, soy sacerdote. Yo llevo ya 18 años como sacerdote, entré, pues como todos los jóvenes, cuando entran a la universidad, pues en lugar de entrar a la universidad, entré al seminario y comencé mis estudios en la Facultad de Teología y con 25 años me ordené. Durante estos 18 años he estado en distintos lugares. Comencé los primeros 5 años, me ordené en el 2005. Sí. Del 2005 al 2010 estuve destinado en unos pueblos de la Hoya de Buñol, Alborache y Macastre. Comencé con 2 y después per bon xiquet me van a regalar un tercer en el año 2007 hasta el año 2010, porque el sacerdote que había cayó enfermo y era un pueblo cercano, entonces llegaba a los 3, Alborache, Macastre y Iàtova. Sí. Allí estuve de párroco hasta el 2010. En el 2010 cambié de comarca o me destinaron a un nuevo lugar y estuve durante 10 años en la Ribera. Sí. Los 3 primeros años, del 2010 al 2013, en Albalà de la Ribera, y del 2013 al 2020 en Algemesí, en una de las parroquias. Algemesí es un pueblo grande, estaba en una de las parroquias y de titular en uno de los colegios. Después, en el año 2020, en plena pandemia, fallece el sacerdote que había en Burjasot y me destinan a mí a Burjasot, que es donde estoy ahora. Muy bien. Es un poco así el recorrido rápido sí. de estos 18 años de historia. Yo quería preguntarte, para empezar un poco, ¿cuándo fue que descubriste un poco que querías ser sacerdote? ¿Si venías de una familia ya religiosa? ¿O Sí. cuándo surgió eso? Bueno, yo la verdad es que venía de una familia normal, ¿no? Ni muy religiosa ni poco religiosa. Una familia tradicional de Alboraya, en la que sí participaban en las cuestiones religiosas y tal, pero que tampoco eran implicados así excesivamente en la vida de la parroquia. Pero sí que es verdad que yo desde niño sentía inquietud por las cosas de la parroquia y por las cosas de la vida de la iglesia. Iba a un colegio diocesano, el colegio Don José Lluc, actualmente entonces se llamaba Asunción de Nuestra Señora Pío XII, después cambió el nombre. Estaba vinculado al junior de allí de la parroquia, a la catequesis de confirmación, es decir, hice mi proceso de infancia y juventud allí, y sí que yo veía que, pues, oye, que las cosas que se hacían en la parroquia, pues a mí me gustaban, y que yo allí me sentía a gusto, y que el modelo de vida que los sacerdotes que en ese momento había, pues a mí también me interpelaban a, ¿por qué no?, ser yo, ¿no? Es decir, que de alguna manera tenía ese perfil, ¿no? Es decir, yo siempre decía que, bueno, yo seré maestro. Y al final he acabado maestro del alma, ¿no? Del lugar del cuerpo. Aunque en el fondo también he sido algunos años maestro dando clases de religión. Y desde hace muchos años también llevando la titularidad de colegios. Con lo cual, al final se han juntado un poco las dos cosas, ¿no? El maestro del cuerpo y el maestro del alma. Sí. Y nada, con 18 años, cuando hice el COU, yo aún soy de la escuela antigua, aún no existía la ESO, éramos los últimos años de PUPI-COU, y después de hacer el selectivo, decidí entrar al seminario. ¿Hay nota de corte para entrar al seminario? ¿O Pues no. Tú tienes que aprobar las pruebas de acceso, pero no hay nota de corte. Por algo muy sencillo. Las notas de corte se nos dan por los excesos de matrícula. Sí. Como no tenemos exceso de matrícula, no podemos poner nota de corte. Claro. Si tuviéramos más solicitudes que plazas, tendríamos nota de corte. Claro. Así, pues,
hoy en día las notas de corte funcionan por eso. Hay 1000 personas para entrar a magisterio, por poner un número. Sí. Y hay 500 plazas, pues hay que poner el corte por donde estén las 500, para que el 501 se quede fuera. Claro. En el caso del seminario no pasa así, ¿no? Hoy en día, pues eso se hace la ESO, secundaria, y se hace el bachillerato, y después se pasa al seminario, ¿no? Con todos los ciclos aprobados, se hace la matrícula para entrar al seminario. Pero no hay una nota de corte, ni en mi época tampoco. Sí. Pues me gustaría empezar por el... Bueno, supongo que en bachillerato tú ya tenías claro que querías entrar al seminario. Sí, fue... lo que pasa que, si bien es cierto que yo lo tenía más o menos claro, yo siempre dejaba un poco la puerta abierta. Es decir, Sí. que yo no dije abiertamente me voy al seminario hasta que no tuve el selectivo hecho. Sí. Y ya cuando tuve el selectivo hecho, sí que le dije al párroco de la parroquia, yo quiero ir al seminario, dime qué hay que hacer. Es verdad que la inquietud de alguna manera ya la llevaba, era algo que la gente también de la parroquia y del pueblo, todos lo pensaban, Sí. pero yo diría, ¿y Claro, no qué sé, a lo cerrabas mejor ninguna cambiara la idea? O yo siempre decía y de hecho hice hasta la solicitud a magisterio en esas prematrículas que hay que hacer puerta. Sí. para que pues dar el pego, como se suele decir, yo seré maestro. Pero al mismo tiempo ya le dije al cura, no, oye, ¿qué hay que hacer para entrar al seminario? Y ese verano pues hicimos los trámites para poder entrar. ¿Y te apoyaron desde el principio tu familia, amigos y tal? ¿Desde el principio? Sí, por parte de mi familia no hubo ningún problema, y por parte de mis amigos tampoco. Porque la mayoría de los amigos con los que me movía eran gente que eran también del entorno de la parroquia, del mismo movimiento juvenil, De los juniors, de los sí, juniors de allí, del grupo que habíamos ido a catequesis de confirmación juntos. En Alboraya la catequesis de confirmación era, hoy en día son un poco más tempranas, ¿no? Pero entonces era a confirmarte con 18 años. Con lo cual, pues prácticamente todos los amigos de la cuadrilla nos habíamos acabado de confirmar, estábamos en el mismo grupo y no había tan poco gente. Y por aquello de que me veían siempre en la parroquia, en casi todas las actividades que había, pues sí que de alguna manera ellos decían, pues no anàvem desencaminats. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que me confirmé con 17, 16 años, más o menos. Sí. O sea, que antes era un poquito no hay, más... no hay una más fecha, tarde. no hay una fecha límite, por decirlo. Pues se puede confirmar con 90 años. Claro, como el bautismo, ¿no? Exacto. Se puede recibir con... Y sí que hay una fecha límite en la confirmación de inicio, ¿no? Y entonces se plantea como el inicio de la adolescencia o el planteamiento de la juventud. Sí. Entonces también ahí ha habido unos cambios de mentalidad a lo largo de estos años. Todos teníamos claro que la juventud comenzaba con los 18 años, la mayoría de edad, Sí. y durante muchos años pues se planteaba como ese paso adulto. Hasta que no tienes los 18 años, tú ya eres adulto, decides por ti mismo y dices, sí, me confirmo. Después se vio en muchos lugares que segundo de bachillerato no era el mejor año para todas esas opciones, porque és un any que tots estan cada volta més agobiats, Sí, porque sí, hay que sí. estudiar mucho, plantear hacia las PAU y tal, y la gente se agobiaba mucho. Entonces las parroquias fueron trasladando a primero de bachillerato o cuarto de la ESO esa opción. Pero propiamente en el criterio general se marca en la edad de la adolescencia en la que uno pueda tomar decisiones perfectamente. Puede ser 15, 16 años o 18, o hay muchas personas adultas que no se confirman en su momento y que vienen con 40, con 50, con 90 Sí, a sí. decir, mira, que yo no me confirmé, ¿por qué no? Bien. Nunca hay una... Nunca es tarde, si la dicha es Nunca buena. Pues luego algo que quería preguntarte era sobre el seminario. ¿En qué etapas se divide? A ver, el seminario es el lugar donde los que se preparan para ser sacerdotes viven. O sea, vivís ahí. No es Vivimos como ahí, la sí. universidad que vas. Exacto. Podemos distinguir entre dos lugares, ¿no? Es decir, el seminario es el edificio de la residencia donde nosotros nos formamos, Sí. mientras que la parte más académica, la parte más de las clases, vamos a la facultad, como todos. Ah, Hay una vale, facultad vale, no lo sabía. que es la facultad de teología, ¿no? Sí. Que en estos momentos en Valencia forma parte del conjunto de las facultades que está dentro de la Universidad Católica.
Cuando yo hace 18 años me ordené, aún era una facultad independiente. Que era pública, ¿no? No, era de la diócesis, Vale. pero la Universidad Católica, conforme la conocemos hoy en día en Valencia, no Sí. existía. Vale. Entonces había una facultad de magisterio, una escuela de enfermería, Sí. y hace 14 años, o no recuerdo cuándo, se produjo la fusión en lo que llamamos la Universidad Católica en Valencia en estos momentos, puesto en la mayoría de las sedes. Entonces, el seminario como tal es el edificio. Tú me has dicho que has estudiado en Moncada, en el CEU San Pablo. El seminario es el edificio precisamente que ocupa el lugar de la formación de los sacerdotes. Ese seminario se construyó en los años de la posguerra, en los años 40, y se pensó en un gran edificio en el que pudiera albergar la formación de todos los de la diócesis. Después, como sobraba espacio, vino en los años 70 al CEU y se instaló en una de las salas, ¿no? Sí. Pero los otros 2 pabellones los ocupa el seminario como lugar donde uno vive. Sí. Donde uno vive como un internado, para que nos entendamos. Sí. Un internado con un plan de formación en el que uno vive allí las horas que no va a la facultad. De modo que uno se levanta por la mañana, tenemos un rato de oración por la mañana, para que más o menos el plan del día, ¿no? Sí, ¿no? Hay una hora de oración, la oración que todos los sacerdotes y que los religiosos consagrados rezan, que son los laudes, es la oración de la mañana. Después desayunábamos y con un autobús íbamos a Valencia, Sí. donde estaba el edificio facultad, donde durante toda la mañana teníamos las clases de los distintos estudios de las distintas ramas. A mediodía, a la 1:30, más o menos, no recuerdo ahora la hora exacta tampoco, ya fa molts anys. Sí. Dejábamos la facultad, volvíamos otra vez con el autobús hasta Moncada, donde ya comíamos, y la tarde vivíamos en Moncada, de forma que por la tarde o había actividades complementarias que complementaban los estudios que habíamos hecho en la facultad, bien de asuntos espirituales, asuntos culturales, musicales, deportivos, Sí. que complementaban la tarde, y tiempo para estudiar, claro, que si no es... Sí. Y al final de la tarde, de nuevo nos reuníamos en la capilla para vísperas, la Eucaristía, cenar, y después ya cada uno a su habitación. De forma que pasábamos la semana allí, dentro del seminario. O sea, que el seminario estaba en Moncada, en el CEU. Sí, sí, sí. Vale. Sigue estando ahí, ¿no? Desde vuestras ventanas nos saludabais. Los que estaban en el CEU. Más o menos en las clases, así muy por encima, ¿qué se estudia un poco en teología? Sí. Dentro, por lo de las etapas que decía Rafa hace un momento, el ciclo básico, que serían los 5 años del ciclo institucional, se divide en 2 partes. Los 2 primeros años, que es un bienio de filosofía, y los 3 siguientes, que son los propios de teología. La filosofía se da la introducción a todas las áreas filosóficas, ¿no? A toda la historia de la filosofía en sus distintas ramas, antigua, moderna, contemporánea y todas sus historias, como una introducción, puesto que para entender bien la teología, que es el pensamiento de Dios en definitiva, pues antes hay que pararnos a ver qué es el pensamiento en sí, ¿no? Que es la filosofía. Y ver un poco las grandes áreas. De manera que nosotros hacemos una introducción a la filosofía los 2 primeros años y después ya pasamos a las distintas asignaturas de teología. Dentro de las áreas de teología tendríamos, marcándose un poco las grandes áreas, las áreas asignaturas sobre la Biblia y las distintas partes de la Biblia, ¿no? Los distintos libros del Antiguo Testamento en cada una de sus secciones, los distintos libros del Nuevo Testamento en cada una de sus secciones, historia de la Iglesia en sus distintas etapas, ¿no? Para conocer un poco la gran historia de la Iglesia, todo el sentido espiritual, es decir, los grandes movimientos espirituales que a lo largo de la historia se han vivido, todo lo que afecta a la parte de doctrina, es decir, los grandes contenidos dogmáticos o doctrinales que a lo largo de la historia, en los concilios, en los dogmas que se han proclamado, y toda la parte de alguna manera del derecho, puesto que igual que civilmente tenemos un código de derecho civil, la Iglesia tiene un código de derecho canónico, desde el cual se rige por medio de los cánones todo lo que es la estructura y la vida de la Iglesia, ¿no?
Poco serían esas las grandes ramas, divididas en 5 años, de forma que uno cuando acaba el quinquenio hace el examen final, como hoy en día haríamos, pues ahora se planteará como el máster y como las pruebas, entonces aún no estaba ese planteamiento, porque igual que no teníamos la ESO, tampoco estaba el plan Bolonia, con lo cual no era lo mismo, pero sí que había como un examen de final de carrera, por decirlo de alguna manera, que recogía los principales contenidos de ese quinquenio, dejando abierto que después se pudieran ampliar los estudios en una licenciatura específica de alguna de las ramas. De modo que uno era licenciado en ciencias eclesiásticas y era diplomado en teología. Y ¿cómo viviste esos años en el seminario? ¿Te gustó? ¿Fue una buena experiencia? Si no me hubiera gustado, me hubiera salido. No estaría hoy aquí. Buena No te respuesta. No, ha sido buenísima la respuesta. Ya está. Siguiente pregunta. Exacto. Pero sí, sin duda los viví. Hombre, esto es como todo. Siempre hay asignaturas que te gustan más, asignaturas que te gustan menos, momentos en los que, por distintas circunstancias, personales, familiares o lo que sea, se vive mejor o se vive peor, pero sin duda es una etapa bonita en la que uno pues recuerda, y porque al final es también el cimiento. Es un tiempo grande de convivencia también con muchos compañeros, puesto que vivir en un mismo lugar las 24 horas del día, excepto unas horitas el fin de semana que te vas, porque allí estábamos de lunes a viernes todos los días. Sí. Y los fines de semana, había un fin de semana que nos íbamos a casa y otro fin de semana que nos quedábamos, para también ampliar la formación y tener retiros, encuentros, charlas, lo que fuera. Entonces, al final, convives con las mismas personas muchas horas, ¿no? ¿Tenéis habitaciones individuales Sí. compartía individuales? Son totalmente individuales. Ahora, además, son más individuales que entonces, porque ha habido una reforma y está mejor aún, ¿no? Pero claro. sí. ¿Y qué tal los compañeros? ¿Qué tipo de compañeros habían? ¿Eran pues muy normal Pues o...? había de todo, ¿no? Sí. Todos bastante normales. Sí. Todos tenemos algún bicho raro de compañero de la facultad o de estudios, ¿no? Pero Sí. porque cada uno tenemos nuestras rarezas, unas rarezas más normales y otras más anormales, ¿no? Pero sí, es verdad que también había una variedad de edades. Teníamos como un grupo que éramos más estables, los que habíamos terminado los estudios básicos, entendiendo estudios básicos hasta COU, y habíamos entrado. Y otros que, pues por lo mismo que hemos dicho antes, que la confirmación la descubrieron a los 40, pues descubrieron la vocación a los 50. Claro. Yo tenía un compañero que tenía 50 y pico años, Claro. que al lado de los de 18, pues el pobre me quedaba un poco desplazado. Pero esa es la variedad de que cada uno descubre. Esta persona, por ejemplo, había sido 20 años médico en centros de salud y tal, Sí. y después había sentido la llamada y había entrado a estudiar teología, claro, porque Qué ser bien. cura desde la medicina tenía que faltan los conocimientos. Y otros habían estado trabajando en fábricas o lo que fuera, y sabíamos de los... En mi promoción creo recordar que éramos 22, pues habíamos 10 o 12 que éramos más o menos la edad estable, a los 18, y los otros 10 que unos habían hecho historia antes de entrar, otros habían trabajado, otros habían comenzado una carrera, la habían dejado, y se habían entrado a seminarios. Es decir, había un poco una variedad, y también pues según las edades, los caracteres. Habíamos pues, gente que, los éramos más jóvenes, pues teníamos más ganas de marcha, en que uno está cerrado allí, pero no significa que pueda pues, pasar un buen rato, reírse, disfrutar. La siguiente pregunta era que ¿qué tal el tiempo libre del seminario? Tiempo libre como tal quedaba poco. Sí. Porque al final, entre el tiempo que pasabas en Valencia, el tiempo que tenías que estudiar y de todas las actividades complementarias que pudiera haber, como tal, no es que quedara mucho. Claro. Pero el poco que podía quedar, pues sí, al final pues te podías ir a tomar con los compañeros, pues una horchata, porque enfrente había una horchatería, la horchatería de Tony, no, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Pero vamos, enfrente mismo estaba la famosa horchatería, ¿no? Sí. O los domingos por la tarde, pues bajar a Valencia al cine, o dar una vuelta, o quedar a pasear por los mismos jardines. Claro. O juntarse en la sala de café, o poder jugar una partidita al truc, por ejemplo. Sí. ¿Y qué tal la primera vez que estuviste ya solo en la primera misa o tal? Sí. ¿Fue bien o te trabas al principio, te da un poco de vergüenza, de cosa? Hombre, a todos nos paraliza un poco
el miedo escénico, ¿no? Que nos estén grabando con una cámara y tengamos un micro delante, menos mal que solo tenemos 2 personas. De normal tú estás acostumbrado a hablar a mucha gente. A mucha gente. Pero ahora sí, pero hace 20 y pico de años no estaba acostumbrado. No. Con lo cual, a todos nos resulta. Yo recuerdo, por ejemplo, que en lo que eran las homilías, nosotros comenzamos a predicar en el momento que somos diáconos, que es el paso previo a ser ordenado sacerdote, el último año, unos meses anteriores. Yo me escribía las homilías y hasta, como se suele decir, hasta el punto y la coma. Y uno la leía, la releía y al final te sabías dónde estaba el punto y la coma porque te las sabías hasta de memoria para decir punto y coma. Pero aún así todo necesitabas el papel delante porque te daba la seguridad, ¿no? Hoy en día el esquema de la homilía está aquí y no hay ni un solo papel delante, ¿no? Salvo que sea algo muy oficial que luego tengas que dejar plasmado y entonces sí que se queda el papel. ¿Por qué? Porque ese miedo escénico con los años también va desapareciendo. Y con los años te va resultando más cómodo el estar ante la gente. Muchas veces es como si no tuviera nadie. Hay veces que estás celebrando, estás concentrado en lo que estás haciendo. A mí me pasa, es una cosa curiosa y extraña, porque uno dice, o te pasa para todo o no te pasa para nada. Yo estoy en la iglesia celebrando la misa, o un bautizo, un entierro, lo que sea, puede haber mucha gente, yo no me pongo nervioso. Ahora estoy dando una charla a un grupo de padres, que no estoy en la iglesia, no estoy en el espacio y tal, y aunque lo tengas muy preparado, te pones más nervioso. Sí. Claro, porque estás porque el espacio a lo mejor es distinto, y tienes menos foro que en la iglesia, ¿no? Porque tienes a mucha gente, o te tienen grabando, porque todos los domingos a las 12 del mediodía se graba por YouTube la misa de la parroquia, con lo cual ¿Ah, sí? tienes a los que están ahí y a los que están controlándote desde fuera. No lo sabía. ¿Y eso lo hacéis vosotros particularmente o...? Pues esa anécdota comenzó poco antes de la pandemia, porque había allí en Burjasot, bueno, yo hablo en concreto de Burjasot, sí. En otros lugares hace muchos años que se transmite, ¿no? Pero allí había un sacerdote que había venido temporalmente, que había trabajado en medios de comunicación y tal, y le gustaba esto de grabar y de preparar. Con la pandemia esto se agudizó, porque todos los que celebrábamos misa celebrábamos solos. Yo recuerdo, entonces estaba en Algemesí, para mí era impensable ponerme a grabar una cámara, pero mis feligreses que me decían, oye, ¿y por qué no grabas la misa? Porque... ¿estás tú solo? Y digo, por eso, porque estoy solo, no puedo estar grabando y diciendo la misa a la vez. ¿No? Porque durante los 3 meses que estuvimos totalmente cerrados, ¿no? En el 2020, desde ese 14, 16, ya no me acuerdo qué fecha de marzo era, pero era por esas fechas, previas a fallas, cuando se cerraron las iglesias, los sacerdotes continuamos celebrando todos los días. Unos celebraban en casa, otros celebraban... ¿Ah, sí? ¿Sin gente? Sin gente, claro. Pero tú decías la misa todos los días. Entonces yo tenía la suerte que donde vivía, sin salir de mi casa, podía llegar a la iglesia. Sí. Con lo cual no incumplía ninguna norma. Por un pasadizo secreto, ¿no? Sí, no. Yo entonces ya estaba en una parroquia que tenía colegio. Sí. Entonces mi casa daba espacio al pasillo del colegio. Y del pasillo del colegio... al pasillo que entraba a la iglesia, entonces no llegaba a salir podía salir por fuera, pero por dentro mismo tenía paso a la iglesia. Y comencé a celebrarlas con mi móvil, así a lo chabacano, ¿no? Sí. Una grabación desde este móvil no, porque es más nuevo, pero poniendo el móvil como estáis grabando ahora, pues, sí. Y lo que salga sale. ¿Y entonces estaba yo solo. ¿Lo publicabas o...? Y lo publicaba en el Facebook de la parroquia. Ah, vale. Que tenía entonces, pero sin ningún apaño y sin ninguna cosa, porque los feligreses decían, oye, es que nosotros vemos la misa por la tele, pero si viéramos la de nuestra parroquia y nuestro cura, nos gustaría más. Pero no tiene ningún encanto aquí yo solo, sin ninguna... Entonces comenzamos allí en Algemesí a hacer la grabación por Facebook cada día, el Facebook Live, como se llame, sí. Porque tampoco tenía yo ni demasiado internet, ni demasiadas facilidades, ni en ese momento era fácil que alguien viniera a montar algo, ¿no? Claro. Durante esos meses, yo en Algemesí sí que lo hice estando yo solo. Cuando llegué a Burjasot, que llegué después del verano del 2020, que ya esa fase de la pandemia había pasado, habíamos vuelto todos a salir a la calle y tal, allí también habían hecho algo parecido
en el tiempo de la pandemia. Pero allí sí que había una persona que entendía ya más del modo informático, que tenía una mejor canalización, señalización, y estaba todo preparado. De manera que esa persona aprendió a prepararlo todo y continuamos desde entonces grabando, sobre todo durante el invierno, que tenemos la misa de los domingos a las 12, transmitimos la misa de las 12. En verano, que no hay misa de las 12 porque como todo el mundo se va de veraneo, es a las 10 porque si no se van todos a la playa y no queda nadie. Grabamos la del sábado por la tarde y todas las celebraciones importantes del año también, pues Navidad, Semana Santa, Pascua, las fiestas. Y todo eso lo subís, se queda subido. Se queda subido, por un lado, al Facebook de la parroquia San Miguel, y de ahí lo descargan en YouTube para que quede también en YouTube grabado. Con Qué lo guay. cual, Vaya, eso no lo había escuchado. estamos nunca. sentenciados a que nos escuchen. Una pregunta yo tenía acerca de la homilía, porque yo sé que va cambiando según qué cambia. ¿Lo decides tú Pues, o según la época? Mira, semana? ahí hay dos factores, ¿no? Uno es el factor que marca el libro. Y me refiero al libro no tanto a que yo ahora me pongo a leer la homilía, sino que el año está repartido. De manera que nosotros tenemos todo el año repartido en una serie de fiestas, celebraciones, marcas, de modo que se haga todo un recorrido, lo que nosotros llamamos la liturgia, es decir, del sentido del año. El Adviento, la Navidad, tiempo ordinario, la Cuaresma, la Pascua, las fiestas concretas, ¿no? Cada una de esas celebraciones tiene textos concretos. Entonces, cuando hablo del libro me refiero a esa seguida que hay, ¿no? De modo que la Biblia, conforme nosotros la entendemos, como un único libro, la tenemos repartida en ciclos litúrgicos por 3 años, de manera que en esos 3 años leemos los 3 evangelistas que nosotros llamamos sinópticos, más semejantes, y repartidos, podríamos decir, desde el nacimiento hasta el final, ¿no? De manera que, cortadito, el Evangelio de San Lucas nos da para todos los domingos de el año que nosotros llamamos C, San Marcos el año B, San Mateo el año A, como los he dicho al revés. Ahora me había hecho un lío. Quedando el cuarto evangelista, San Juan, para grandes momentos, fiestas y tal repartido. De modo que en esos 3 años se leerían los 4 evangelios. En los domingos y fiestas. Durante el año también hay un reparto hecho para que en los 365 días del año hagamos todos los 4 evangelistas partiditos en los días que no serían fiestas, los días que serían normales. Y con la parte del Antiguo Testamento, como es más extensa, está partida en 2 años, de manera que hablamos de años pares y años impares. Entonces, partiendo de el día de la semana, del mes, del año que toque, nosotros lo medimos por semanas, el calendario, de manera que cuando son tiempos litúrgicos importantes, pues primera semana de Cuaresma, entonces el texto tal es el del martes de la segunda semana de Cuaresma. Sí. Y entonces la homilía influye según el texto. Tú tienes que hablar del texto, del tiempo, no del tiempo que hace, a lo mejor también, sino del tiempo litúrgico concreto. Si estamos en Cuaresma, si estamos en Navidad, vas a decir, y Jesús murió y tenés al niño Jesús ahí delante. Algo falla, este hombre se ha equivocado de fecha. Influye, pues eso, el texto, el contexto, que sería el tiempo litúrgico, y otra tercera influencia sería el pretexto. ¿Quién tengo delante? ¿Y qué quiero transmitirles? Claro. Porque muchas veces, teniendo un mismo texto y un mismo contexto, el pretexto no es el mismo. Y a mí a veces me pasa, teniendo un mismo mensaje que transmitir, no es lo mismo hoy que os tengo a vosotros dos, que a las 8 de la mañana que tenía otras personas distintas. Entonces, tengo un mismo texto, tengo un mismo pretexto, a lo mejor está en el mismo espacio, pero un mismo contexto, pero el pretexto muchas veces no es el mismo. Claro. El mensaje que quieras transmitirles o la capacidad que ellos tienen de transmitirte, la necesidad de transmitirles algo, te va a llevar a plantear la misma. Yo a veces que sales a una misa el domingo y sales a la otra o a la otra y dices, y no he dicho lo mismo en ninguna de las 3 homilías. ¿Por qué? Porque las personas que tenías delante también
te invitan aunque des el mismo mensaje final, a explicarlo de un modo o de otro. Pero más o menos ahí, pues eso es lo que serviría para ir cambiando. Pero sí que tendríamos el mismo esquema en todo el mundo. ¿Y el texto que toca, ya te lo sabes más o menos por la semana o lo tienes Sí, que leer? a ver, hay un calendario marcado, es decir, hay un libro en el que aparece todo el calendario del año, en el que nosotros tenemos allí marcadas las citas de conforme. Y ya están todos los libros que utilizamos en la iglesia, el misal, el libro de los evangelios, de las lecturas, tal. Cada libro está preparado y repartido o marcado en distintos libros que según la época del año tú sacas uno u otro, Sí. o en el orden como si fuera el calendario, ¿no? Tú abres y primera semana de Adviento, pues ese te sirve para el Adviento y la Navidad. Primera semana de Cuaresma servirá para Cuaresma y para Pascua, el mismo libro. Y ya está ordenadito de forma que las oraciones, las lecturas, todo aquello que ya está escrito, luego ya queda la capacidad personal. La homilía es algo personal. Puedes ir a muchos libros, o hoy en día tenemos las redes sociales, o incluso tenemos el internet más básico, en el que hay miles de homilías al que uno podría ir a copiar y decir, Claro. es mío, y luego dices, plagio. Ahora que está la inteligencia artificial, dices, Claro. hazme la Hazme la homilía homilía. del segundo domingo de... Ojo, Y la inteligencia te la haría. es buena. Luego a veces saldrían cosas que Dios sabe. Sí. Pues a mí me A gustaría... mí no me sirve la inteligencia artificial porque como no llevo papel delante, Ah, claro. Pues eso, que me gustaría comentar, porque claro, un sacerdote trabaja el domingo, trabaja un festivo, me gustaría saber cuándo descansáis realmente. bueno, el descanso también es relativo, es necesario, ¿no? Esta mañana tomando café me dice un señor, oye, ¿y dónde te has ido tú de vacaciones este año? Digo, pues he ido a muchos sitios, pero de vacaciones no me he ido a ninguno. Chico, ¿y no te toca un mes de vacaciones? Digo, eso es relativo. Claro. Pues te las tendrás que dar en tu empresa. No, hombre, no, esto no es así. Nosotros no funcionamos como una empresa. La empresa de Dios. Exacto. Nosotros no funcionamos como una empresa. Yo he estado en muchos sitios a lo largo de este verano y a lo largo de este año, pero todos iban vinculados en su mayoría de las ocasiones a cosas del contexto parroquial, tal. Victoria os ha contado que hemos ido de campamento, Sí. que hemos ido a Lisboa, al Encuentro Mundial, a todos esos eventos que Héctor os contó en la entrevista que hicisteis. Yo he ido con Héctor, con lo cual hemos estado en muchos sitios, pero eso no eran vacaciones, era algo distinto, ¿no? Ya no me acuerdo de la pregunta, me he ido yo hablando. Que cuando tienes tiempo libre, Exacto. cuando... Al final, nuestros horarios también depende de las realidades o de los lugares, son más flexibles o menos. Hay parroquias que no tienen colegio, hay otras que sí, hay parroquias que tienen enfermos, hay otras que no. Entonces, te vas repartiendo el día según las necesidades. Claro. Ahí en Burjasot, por ejemplo, pues nosotros por las mañanas atendemos las dos capellanías de las dos residencias que tenemos, ¿no? Entonces, nos repartimos entre los distintos sacerdotes que hay allí y alguno de nosotros va, pues la mañana que no tienes esas capellanías, pues a lo mejor dices, pues descansa un poco más. Yo concretamente, por ser titular del colegio parroquial de San Miguel, pues tengo la obligación de acudir al cole también, ¿no? Claro. El titular no tiene horario, Ya. porque no tiene clases. Es como autónomo, ¿no? Si dijéramos. Más que autónomo, es el jefe. Entonces, el jefe aparece cuando quiere y se va cuando quiere. Sí. Es una forma de hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la titularidad, que es la gestión, en definitiva, no te obliga en ocasiones como cuando estás con alumnado. Si tú tienes clase a las 8, has de estar a las 8. Claro. En este caso mío, pues yo a lo largo de la semana me voy gestionando el horario según las actividades que tenga previstas. Porque luego llegan las imprevistas, como hoy, que había un entierro, y he tenido que decirle a otro, para poder ir al podcast de Rafa, haz tú el entierro que yo me tengo que ir. ¿No? Esos tampoco avisan y te hacen cambiar. Entonces, nuestro horario siempre es muy cambiante, porque tienes cosas básicas que siempre tienen el mismo horario, que es las celebraciones, o bien en las dos residencias que acompañamos, o en las 3 parroquias que llevamos, o celebraciones que vienen al colegio, o momentos que sí que tienes reuniones con profesores, con padres, que ya has marcado un horario. El resto del día tú te lo vas gestionando también, ¿no? Y el fin de semana igual,
pues vas gestionando y vas buscando, pues este rato que veo que este fin de semana no voy a tener nada el domingo por la tarde, voy a aprovechar para irme a comer con mi familia y después pasar una tarde con ellos. O ahora estas 2 semanas, pues no puede ser porque hay una actividad por la tarde o sale el previsto del entierro, que eso salen a todas horas. Claro, Vaya. Y no avisan. Un entierro igual te avisan de un día para otro. Sí. ¿No? Porque lo demás lo tienes más o menos. Claro, Una es boda está en una agenda desde hace un año. Exacto. Un bautizo, bautizo a lo mejor desde hace 2 meses o desde hace un mes. O hay veces que pero un menos entierro- tiempo. Pero un entierro avisan de hoy para mañana. Claro. Sí. Pues me gustaría saber, bueno, porque ya para acabar el tema del horario, porque claro, un trabajador de cualquier sector pues tiene, digamos, 5 días laborables, descansa 2 días. Tú has comentado que lo vas gestionando, que igual una semana trabajas todos los días, o igual hay otra semana que un martes no trabajas o un miércoles no trabajas. Vamos, si me equivoco en algo me corriges, ¿eh? Y luego también me había apuntado que cuánto se cobra, si se puede saber. Sí, a ver, en estos momentos el tema de lo de trabajar o no trabajar, así vamos por una y por otra. Yo no mido cuándo trabajo y cuándo no trabajo, sino que digo, Sí. mira, ahora puedo sacar un ratito para quedarme leyendo Sí. o para irme a tal sitio a comprar o tal. Pero yo sé que trabajo los 7 días de la semana y los 365 días del año. Sí. Puesto que si la parroquia está abierta, el sacerdote ha de estar. Otra cosa es que uno pues diga, mira, tengo esta celebración familiar y voy a pedir a un compañero que me sustituya un día o tal. Si no, días libres como tal no hay. Exacto. O si uno se va a un viaje o lo que sea, pues lo mismo, te sustituye otro compañero. Puedes estar organizando, pero eso de me toca un mes de vacaciones, es un Eso no derecho. pasa. Eso no pasa. Podría pasar, ¿no? Pero es algo que tampoco es concebible porque además cargas a un mes a otro Claro. compañero que te lleve el doble. Con lo cual, pues vas gestionando durante el año y durante las semanas los días conforme van viniendo. Pero además, yo por lo menos no concibo eso, es decir, es que me toca por derecho. No, porque además cuando uno lo hace a gusto, pues, hombre, hay veces que uno dice, necesitaría descansar un poco o tal, pues intentas buscar, mira, por favor, ¿me puedes sustituir 2 días que o te tienes que marchar fuera para algún evento, un evento Sí. familiar o no tan familiar? Ahora, por ejemplo, en septiembre he estado 3 días en Ibiza y eran las fiestas de San Miguel y de la Virgen de la Cabeza ahí en Burjasot. Sí. Y cuando yo les decía, es que no voy a estar 3 días, ¿dónde te vas? A Ibiza. ¿Te vas de fiesta? Digo, no, me voy a una ordenación sacerdotal. Casi. Hombre, sería buena excusa. ¿Verdad? Sería una buena excusa. Y además daba el pego. Pero en fiestas justamente te verán mal día para Arsen. Sí. Se ordenaba un chico que había estado formándose en el seminario de Valencia y que yo había tenido en prácticas por utilizar, nosotros llamamos en pastoral, que es lo más práctico, serían prácticas, ¿no? Uno cuando hace una carrera va a hacer prácticas a un colegio, a una universidad, a un tal, pues los seminaristas hacen lo mismo. Los 2 últimos años, o en estos momentos los 4 últimos años, van en los fines de semana a hacer como prácticas, viviendo con otro sacerdote y estando en las cosas que el sacerdote hace en la parroquia, Claro. pues ayudando a la catequesis y tal. Este chico había estado 2 años conmigo en Algemesí y 2 años conmigo en Burjasot, y ahora se ordenaba en Ibiza porque él pertenecía a esa diócesis, ya que aquellas diócesis son pequeñas y envían a Valencia para complementar, Sí. puesto que Ibiza y Menorca pues pueden tener 3, 4 personas formándose. Claro, un seminario para 4 no compensa. Y entonces me marché, entonces sí que pedí, oye, los 3 días estos me tenéis que sustituir, ¿no? Entonces, ¿te vas de vacaciones? Sí y no. Claro. Me voy a una ordenación. Que Sí. claro, no te vas a ir una mañana y volver la tarde. El avión ya no te deja tan fácilmente las cosas. Es un poco con lo de los tiempos. Sí. Respecto al tema del sueldo, eso un poco el obispado marca el sueldo que el sacerdote debe de tener. Y cada diócesis más o menos marca cuál tiene que ser ese sueldo. En el caso de Valencia, desde hace ya unos 10 años, el obispo dijo, lo que marque el Estado como salario mínimo básico será lo que el sacerdote cobre. Entonces, en las compensaciones que ha habido últimamente, en estos últimos 5 años, que ha habido 2 o 3 variaciones, el obispado ha ido subiendo conforme hayan ido diciendo el Estado que el salario mínimo interprofesional de cualquier trabajador debe de ser 1.080 euros. Sí. Pues eso es lo que debe cobrar el sacerdote. Vaya. No hay ahí una tasa. Es decir, algunos a veces, yo recuerdo un compañero que decía,
tenemos que cobrar más, que somos licenciados. Y aquí, es verdad, yo que he estado muchos años en la enseñanza, el diplomado cobra una cosa y el licenciado otra. El profesor de primaria cobra una cosa y el de secundaria, el licenciado cobra otra, ¿no? Tampoco necesitamos tanto en esta vida. ¿Y de dónde ¿no? sale el dinero del que cobra un sacerdote? Eso lo gestiona la diócesis también, ¿no? Sí. La diócesis gestiona que todos los sacerdotes puedan cobrar, de modo que hay como un fondo establecido en el obispado, del cual, de la aportación que hacen las parroquias al obispado, gestiona que todos puedan cobrar lo mismo y que aquellos que están en lugares más difíciles, que no tengan ingresos, que tal, puedan cobrar. Porque es una idea muy bonito. Digo, yo estoy en una parroquia muy grande, que tiene muchos habitantes, que tiene mucha gente, que tiene mucho dinero, cobro. El ateo no cobra. Claro. Así. No está claro. Es como una especie de fondo común, Sí. de modo que las parroquias aportan, cuando presentan las cuentas a final de año al obispado, aportan una cantidad de esas cuentas que se gestiona para que llegue a todos los sacerdotes, los jubilados, los no jubilados, los que están en activo, los que están enfermos, de modo que digan, este está enfermo, no cobra, porque no trabaja, no. Necesita. Claro. No. Y, o sea, el dinero que saca la parroquia es, por ejemplo, de la cestita que se pasa... Sí, básicamente, Sí. básicamente, más que de la cestita... Bueno, es que no sé, la palabra sí, no es la, no no la es he la que dicho. me... No lo digo por tu palabra, sino la que voy a utilizar yo. Sí. No es la que más me gusta, pero es de lo que cobra por los servicios que presta. Claro, porque al final está prestando Exacto. un servicio todos los Entonces, días. por un lado está la cestita en cada Sí. misa y luego está pues el bautizo, la boda, la comunión, Ah, vale. lo que se aporte en ese sacramento, el estipendio que marque. Que eso a veces la gente dice, le he pagado al cura. No es que el cura se lo quede. No, porque si yo he hecho 3 entierros hoy, me quedo los 3 entierros, ¿no? Pues le he pagado al cura. No. Eso va a la contabilidad de la parroquia Vale. y se ingresa todo en la parroquia, de manera que el sacerdote no percibe nada de lo que celebra o de lo que hace, sino que eso entra dentro del registro de entradas o de Sí. salidas, porque también hay gastos en la parroquia. Hay que pagar la luz, el agua, los mantenimientos, que no son Sí. pocos, ¿no? Nuestras iglesias muchas veces tienen una falta también de un saneamiento, ¿no? Porque Claro, son muchas veces mantenerlas. edificios antiguos Claro. que, pues, con todo lo que conlleva. y que además reparar una casa ya nos cuesta mucho, un espacio más grande, con estructuras más grandes. O reparar un mural que... O una ventana que es... Claro, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso... Ni lo puede hacer cualquiera, ni cuesta poco. Claro. Imagínate. pintar. Entonces, esos ingresos van para eso, ¿no? Es decir, de la cestita, de las colectas, de los donativos, de Sí. las loterías, de las rifas, de lo que se haga, para conseguir dinero para que se pueda sostener. O sea que de momento van bien las cuentas de la... Bueno, podrían ir mucho mejor. Podríamos reparar muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, Sí. hay veces que lo urgente te impide solucionar lo importante. Claro. Hemos comentado antes, por encima, el tema de los entierros. Yo tenía una pregunta acerca de eso. A lo largo del año hacéis muchos entierros. ¿Se acaba perdiendo un poco de sensibilidad por eso o no se acaba Hay de perder? veces que sí y hay veces que no. La sensibilidad muchas veces te la dan también los mismos que están. Y hoy en día yo encuentro mucha frialdad hasta en los entierros. Y entonces a veces también te hace ser insensible, ¿no? El hecho de hacer muchos te vuelve un poco insensible, porque haces muchos de gente que no conoces de nada. Y yo siempre digo lo mismo. La sensibilidad está por el conocimiento. Porque yo a ti, Pedro, no te conozco de nada y no puedo tener una sensibilidad por ti. Con mucho lástima. Ay, pobre Pedro, le ha pasado no sé qué. Se ha caído por la escalera ahora cuando bajaba y se ha roto una pierna. Che, qué lástima, pobret. Pero más que esa lástima, te conozco hoy por primera vez. Sí. No puedo tener un sentimiento. Cuando conoces a alguien, esa lástima te lleva también a un sentimiento. Y cuando lo conoces mucho, aún más, ¿no? Yo lo digo al revés. Es decir, no es que yo no tenga sentimientos, sino que cuando ves el sentimiento de los familiares, ves también el amor, ¿no? Yo me gusta decirles a los familiares en los entierros, mirad, no pasa nada por llorar. Cuando hay dolor, es porque ha habido amor. Donde no ha habido amor, no me importa res.
Me da igual enterrar a un gato, un perro, que a una persona, aunque suene muy feo. Sí. Pero no me importa nada ni nadie de lo que estoy haciendo allí. Eso también se refleja en las personas que tenemos delante, ¿no? Muchas veces hoy en día que hacemos entierros en lugar de en la parroquia, en el tanatorio, que es más frío, porque muchas veces van los familiares justos, relaciones de por sí más frías. Hay veces que ves mucho sentimiento y hay muchas ocasiones que ves mucha frialdad. Hay veces que el sentimiento lo tienes por la situación, porque era una persona más joven, la conocieras o no, dices, che, pobre, era joven. Hay otras veces que dices, bueno, pues pobre meu, ya estaba muchos años enfermo, ya le tocaba descansar. El sentimiento te lo plasma más la comunidad que la realidad. Es verdad que si todo fuera sentimiento, sería muy difícil celebrar un funeral, porque si siempre tuviera tanto sentimiento, estaría todo el día plorando yo y no podría ir a la misa, ¿no? Es verdad que hay que volverse un tanto insensible, ¿no? Pero eso no quita que a cada cosa que celebras le pongas sentimiento, porque al final estás celebrando la muerte de alguien y con alguien delante que les importa. También es verdad que no es lo mismo celebrar el funeral de una persona que no conoces de nada, que de lo único que conoces es Pepito Pérez, porque la funeraria te ha llamado y te ha dicho, mire, a las 4 en el tanatorio y tal, un señor de Carpesa, por inventarme, era un pueblo que no sé ni siquiera Burjasot, pero que toca en el tanatorio y ni lo conozco del pueblo ni el sentimiento. Que alguien que sea de tu familia, que sean conocidos, que sean personas que tú has querido, tal. Con lo cual no es lo mismo. Yo que he tenido que enterrar ya a muchos de mi familia, a mis padres, a mis abuelos, y he tenido que celebrar de mi madre. ¿La has celebrado tú? Sí. El de mi madre aún no había entrado yo al seminario, porque murió muy joven, murió cuando yo tenía 18 años, aún estaba yo en el COU, ¿no? Sí. Mi padre ya era sacerdote, murió cuando yo llegué a Burjasot, en el momento del COVID. Es una situación complicada, ¿no? Porque estábamos todos con COVID y era difícil, ¿no? Pero, y de mis abuelos, yo he hecho el de mis 2 abuelas, también lo he celebrado yo. De mis abuelos no, porque murieron cuando estaba yo estudiando. Pero, y de familiares muy cercanos. O a veces de personas que no eran familia, pero que eran amigos o tal, y que habían fallecido jóvenes. Si quieras que no, ahí te resulta mucho más difícil. Es verdad que cuando uno tiene claro que esta vida es pasajera y que estamos de camino y que dolor humano hay, porque el dolor humano hay, pero también te da una cierta tranquilidad. Es decir, lo vives con una tranquilidad que no te quita la tristeza, pero no ese nerviosismo que uno podría decir, es que esto no lo puedo celebrar. Claro. Y hablando un poco no sé si respondía. Sí, totalmente. Y hablando un poco de ese sentimiento, también al igual en las misas, en todas las misas se tiene ese sentimiento. Se debería de tener. Sí, exacto. Pero vamos a lo mismo. Hay misas que las celebras con mucho sentimiento, porque a ti te dicen mucho, y hay otras que te quitan hasta el poco sentimiento que puedes tener. Dicho así un poco feo, es decir, cuando ves que hay alguien que responde, tú le pones más sentimiento que cuando ves que hay alguien que está diciendo que se calle ya y que acabe pronto, por favor. Sí, porque eso se Y nota. entonces tú dices, voy a poner el botón de escape, Sí, ¿no? que si acaban 5 minutos mejor que si dura 10. No todos los días tenemos los mismos sentimientos, todos. Y no todos los días, pues eso, lo que hablábamos antes, si uno está más cansado, si uno está menos cansado, si es una celebración más ordinaria, pero el factor de ver lo que tienes delante y ver las caras de los que tienes delante te ayudan a tener el sentimiento personal de la devoción, entre comillas, a lo que estás celebrando, lo tienes. Pero hay veces que ves lo otro y dices, bueno, este sentimiento hay que hacerlo rápido, porque esto está diciendo que se acabe ya, por favor. Pues bueno, del tema del seminario me han quedado un par de cosillas pendientes de preguntarte. La primera era, ¿se paga el seminario? ¿Hay que pagar una mensualidad? Sí, hay una aportación mensual que en el fondo es para pagar los estudios, claro, y pagar el mantenimiento. Claro, es que la comida, el agua. Exacto, los gastos que conlleve el tal.
A nadie se le nega el entrar al seminario porque no pueda pagar. Claro. No sé si la pregunta podía ir por Sí, ahí. entiendo. Entonces, Sí. cuando tú entras al seminario te dicen, mira, a ti, a tu familia, a tu parroquia, este es el coste que tu plaza Sí, cuesta mensualmente. sí. ¿no? Como cuando está uno en un colegio mayor universitario o está donde sea, ¿no? ¿Podéis aportar algo? Aportáis. ¿Podéis aportarlo todo? Pues lo aportáis todo. Claro. ¿Podéis aportar la mitad? Aportáis la mitad. ¿Podéis no aportar nada? Pues bueno, ya buscaremos becas, subvenciones, la forma que... O lo mismo, al final hay un día que se llama Día del Seminario en el que la colecta de toda la diócesis se destina al seminario. ¿Y esa colecta para qué se destina? Pues para aquellas becas que no se pueden aportar por parte de las familias o de las parroquias o tal, poder invertir y poder de alguna manera cubrir esos fondos, ¿no? De modo que el seminario intenta buscar también ingresos por otras realidades, pues los naranjos que hay por ahí alrededor, Claro. o otras tierras que puedan tener, intentar invertir para poder sacar algo más, pero la comida hay que pagarla cada día, o la Claro, luz hay que sí, pagarla, sí, de modo que sí que hay una aportación que se dialoga cuando uno habla, cuando va, ¿no? ¿Y hay mujeres en el seminario? En trabajos sí, en Sí. estudios no. ¿Pero pueden estudiar teología o Sí, no? porque tenemos que volver a la diferencia de antes. Claro, Una cosa es Sí. la, llamemos residencia, y otra cosa es la facultad. Sí, En la facultad nosotros teníamos compañeras. ¿Por qué? Por dos motivos. Una, que fueran religiosas, o sea, que fueran monjas de alguna Sí. congregación, que estuvieran estudiando también teología. Dos, porque no solo los seminaristas o los sacerdotes estudian teología. Aquellos que dan clases de religión también tienen que tener el ciclo básico, porque al final en secundaria necesitan un licenciado para dar clases de religión, Claro. igual que necesitan un licenciado en historia. Entonces yo tenía compañeras en la facultad que después estaban dando clases, es decir, que eran seglares, a lo mejor alguna había hecho magisterio y quiso complementarlo con teología para poder dar también en secundaria clases. Otros pues lo hicieron por hobby, por estudiar una segunda carrera. Otras ya se habían jubilado y decían, bueno, pues voy a hacer como oyente. Normalmente cuando hacen como oyentes buscan, la facultad tiene como dos sectores, es decir, el propio de la facultad y un sector más sencillo, sí. en el que tú no acabas como licenciado, acabas como diplomado, que llaman los estudios eclesiásticos, el Instituto de Ciencias Religiosas, Sí. en el que uno llega a los conocimientos pero no excarba tanto, ¿no? Como en Claro. en el ámbito de la licenciatura. Entonces ahí sí que hay chicas que estudian, tanto porque pertenecen a una comunidad religiosa y necesiten también la formación, o porque para poder dar clases de religión es necesario ser licenciado en teología. Y hablando de chicas, bueno, un sacerdote a día de hoy tengo entendido que no puede tener pareja porque está casado con la iglesia, ¿no? Podríamos Sí, decir. vive No sé si él está lo bien que se dicho. llama célibe, no sé exactamente. Dice, se casan con Dios. No, no es así. De alguna manera se entiende el sacerdocio como un modo de vivir una entrega mayor sin condiciones. Lo que se llama el celibato es como si dijéramos una consagración, de manera que uno no se compromete con nada. Vive en esa disposición a tener un amor no concreto, sino más amplio. Más amplio no significa que uno pueda estar con todos, sino al contrario, que por amar en el sentido más puro de la palabra amor, ¿no? Claro. A todos, no se compromete con ningún amor concreto. Claro. Yo siempre digo que es verdad que es una renuncia, pero a veces cuando les hablo a los que están casándose y dicen, es que eso de ser cura es muy difícil porque uno renuncia, y digo, sí, pero lo tuyo tampoco es fácil, Claro. porque si Rafa fuera a casarse y hubiera 100 mujeres en el mundo, yo renuncio a las 100, pero Rafa renuncia a 99. Oye, tampoco hay tanta diferencia, ¿eh?
el matrimonio conlleva también un compromiso. Sí, sí, sí. Y lleva una concreción, es decir, del mismo modo que yo no me comprometo con nadie por tener un amor más grande y más neutral, el que se casa se compromete al contrario, con tener un amor tan concreto que ya no lo puede dar a nadie más que a esa persona. Claro. Si se vive bien, claro. Sí, sí, Después sí. no siempre es tan fácil. Pero visto de esa manera no es tan difícil. ¿Y cómo has vivido eso de tú no has tenido en ningún momento algún sentimiento de... A ver, todos podemos tener sentimientos, porque Sí. los sentimientos, igual que hemos hablado antes, que no se puede vivir sin sentimientos, y a veces Claro, uno claro. tiene muchos sentimientos, no tenemos, todos tenemos momentos en los que podemos pensar que podemos tener determinados sentimientos. Pero uno no se puede dejar solo llevar por los sentimientos. Uno tiene que saber razonar sus sentimientos y pensar en cada momento esos sentimientos, por qué están o a qué te llevan. Yo tengo compañeros que después de ser sacerdotes han dejado el sacerdocio por casarse o por tener otro tipo de vida, ¿no? Sí, No está reñido. Al final tú has tomado una opción que se supone que es una consagración para siempre, ¿no? El Papa Francisco lo dice. Hoy en día el peligro que muchas veces se tiene es que pongamos fechas temporales a las cosas. sí, Y las cosas importantes no tienen una caducidad como la gaseosa. Claro. ¿No? La gaseosa dice hasta el 2025, porque luego se desventa claro. y ya no sirve para nada. El amor de verdad no dice, bueno, el mío es amor de verdad, pero por 5 años. Ya, con 5 años y un mes ya esto ha caducado. Claro. Lo mismo, ¿no? Es decir, en el casado o en el célibe, el que vive con verdad y le pone pasión a lo que hace, porque al final se trata de vivir con pasión lo que hacemos. Vosotros vivís con pasión poder preparar cada podcast cada semana y lo hacéis con total entrega. Y decís, esto no me cansa, no me hace caducar. Pues cuando uno pone entrega, y hay veces que hay impedimentos, pues que no puedan funcionar los aparatos, podría ser un impedimento. Sí. Los señores esos de la obra que nos están tocando las narices toda la tarde, que es otro impedimento, ¿no? Y hay veces que son impedimentos externos o internos. Sí. Hoy no tengo ninguna ganas de grabar. Pero eso no dice, bueno, pero tengo que hacerlo. Y eso no me impide. Entonces, los sentimientos todos los tenemos. Y todos podemos pensar, bueno, párate a pensar un poco, Ramón. Si esto es un sentimiento de un día, un malsón, o esto es algo que lleva más, ¿no? Hay una palabra que San Ignacio de Loyola utilizaba mucho y que los jesuitas nos han enseñado a la historia de la Iglesia, pero que es algo que toda persona humana hace, y al final es el discernimiento, el pararse a pensar. Y discernir significa, voy a revisar que esto que quiero es verdad, ¿no? Sí. Y voy a parar de pensar ¿Se ha parado un poco el vídeo? en sus pros y sus contras. Sí. Como el vídeo. Pues ponlo a cargar, ¿no? Que si no se pondrá cuando lleve un 10%. Otra vez. Ah, vale. Bueno, pues... bueno, y antes de estar en el seminario, ¿tuviste algún amor así o...? No tuve novia nunca. Vale, vale. Eso. Así por Hay veces que curiosidad. sí, yo tengo muchos compañeros que sí que tuvieron novia antes, o incluso algunos que estuvieron casados, se quedaron viudos, Sí. y después entraron al seminario. Ah. En mi curso no los hay, pero sí que tenemos algún sacerdote o alguna religiosa que yo conozco que sí que lo ha tenido. O que vivieron el matrimonio, pero aquel matrimonio quedó anulado y al cabo de unos años entraron al seminario. Tampoco es muy común, Sí, pero algún caso hay. vaya. Yo quería preguntarte cómo ves el tema de la religión y la fe actualmente, si crees que está en ascenso o en descenso. No está en descenso, tampoco está en ascenso, pero está en una realidad distinta a como la hemos planteado hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos vivido épocas, concretamente aquí en España, no me voy a ir a situaciones mundiales, sino a situaciones españolas, valencianas, en la que la religión era un decreto de ley, y en la cual uno quisiera creer o no quisiera creer, de alguna manera estaba obligado a creer. Eso yo pienso que tampoco nos ha llevado en muchas ocasiones a nada bueno, porque tampoco a nada malo, pero que te obliguen a aquello que tú no quieres, o que te hagan marcar
que por decreto ley todos somos iguales, en ese aspecto, ha hecho marcar muchas veces que, ahora, ¿qué descenso hay? Porque antes eran no sé cuántos millones y ahora somos no sé cuántos centenares. Si uno mira en esa curva, sí que dices, ojo, que esto ha bajado mucho. Si uno lo mira al revés, porque que yo te obligue a hacer algo, nunca va a llevarte lo positivo a que yo vea que tú haces algo porque quieres. Claro. Desde ese modo, aquello que aparentemente es una curva de bajada se convierte en una curva de subida. Porque aunque aparentemente seamos menos, los que lo son más libres para serlo, ¿no? Yo a veces bromeo cuando, no tiene nada que ver, pero sirve un poco de justificación. Cuando uno se casaba obligatoriamente, por la situación que fuera, decía, no, es que se ha casado. Sí, pero per l'escopeta del sogre que anava darrere. Y tú, ¿te casas con mi hija? ¿O aquel quería casarse? No. Lo que tenía era miedo a la escopeta, que lo amenazaba, ¿no? Sí. Pues de alguna manera a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hoy en día hay una visión distinta de lo que es la religión. Y hay un mayor crecimiento de procesos personales que quizás son mejores, tampoco son peores, que los procesos de decreto por ley. Porque cuando uno se siente más libre, sabe más a lo que va. Yo me he sentido libre para venir. Si me hubierais obligado a venir, hubiera dicho, aquí estos van a meterme una encerrona, tal cual. Hubiera dicho, a ver, ¿dónde me meten? Sí. Pero no, yo he confiado en vosotros. Y de alguna manera el proceso religioso pasa lo mismo. Es decir, si miramos en estadísticas, es la realidad religiosa en España, por ejemplo, está en descenso. En otros países no. En otros países está en ascenso. Incluso muchas veces en países que la religión está perseguida, ¿no? Como en países de la India o de Asia, en la cual el número de los cristianos aumenta a pesar de continuar siendo perseguidos. Eso es una realidad que a lo largo de la historia se ha repetido mucho. Es decir, donde realmente muchas veces más se ha prohibido ser cristiano, al final es donde más frutos ha dado. ¿Por qué? Porque el que lo hace es más libre. Claro. Totalmente. Cuando todos somos por decreto ley, pues bueno, uno hace las cosas porque tiene que hacerlas, no porque las sienta. Claro. O sea, ahora puede ser que haya menos gente, pero los que están son porque quieren, ¿no? Sí, no es lo que estaba diciendo antes. Pero bueno, sí, haz lo de la libertad. Sí. Un poco la realidad es esa, ¿no? Es decir, yo creo que el que es cristiano o el que se siente creyente hoy lo hace con una mayor libertad. Si miramos número de bautizados, es menos. Número de confirmados, es menos. Aunque a veces el número de confirmados es menos porque antes todo el mundo se confirmaba. Claro. Y ahora que se confirma porque quiere. En los bautizos aún tenemos un factor ahí tradicional que muchas veces no cree, no que lo bautizan porque no puede, sino que los demás tampoco, pero hay que hacerse la foto para quedar bien. Yo vi hace poco que estaban haciendo bautizos ateos. O sea, bautizos fuera de la iglesia. No sé si has escuchado hablar de eso. Aquí en Valencia se ha hecho, al menos en la última época de Joan Ribó, él ofrecía bautizos civiles. Sí. En el fondo el bautizo civil será pues como una inscripción del registro, ¿no? Porque tampoco es... O la celebración de la fiesta por el nacimiento. Antes de que algunos ayuntamientos lo metieran, ya había gente que hacía bautismos civiles, sin llamarlos así, y era, pues yo no voy a bautizarlo, pero hago una fiesta. Porque ha nacido un niño, que también es importante. A veces hemos vivido tanto tiempo que todos los acontecimientos festivos iban vinculados a acontecimientos religiosos que al final necesitamos celebrar las cosas. Y aunque no esté el acontecimiento religioso, necesitamos meterle ahí un factor, ¿no? Claro. Pues algo que tenía bastante curiosidad de preguntarte es, ¿cómo harías para que la juventud le interese más el tema de la iglesia, el tema eclesiástico? Pues el primer factor es estar con ellos. Cuando nos desentendemos de alguien, ese alguien nos entiende menos. Pasar mucho tiempo con la gente joven, escucharla, acompañarla, estar en los lugares que estén ellos. Es decir, la mitad de las redes sociales que yo tengo o que yo utilizo, las utilizo porque nuestros jóvenes las utilizan. Sí. Y porque alguno de nuestros jóvenes
¿Tienes Virreal? Tengo Virreal. Héctor me convenció para tener Virreal. Porque yo decía, ya está bé, no vull més xarxes. Pero el hecho de que pues veas que todos ellos lo utilizan, es decir, he de estar ahí, ¿no? A veces estás con más ganas, otras veces no faig la foto. ¿Y algún día en una misa te ha salido un Virreal? No, bueno, si estamos en momentos de esos, yo no lo hago, desde luego. Vale, pero nada más acabas la misa, más de una ocasión, algunos de los jóvenes, ven Ramón, vamos a hacer una foto que ha salido el Virreal. No es como Héctor, que de repente para la ducha y se lo hace. Sí. Héctor tiene Virreals hechos en misa. Y algunos de ellos hasta cogiéndome a mí, pero porque ya estábamos a punto de salir, tal, ¿no? Bueno, por la puerta, vestido de cura, tal. Es decir, estar con la gente conlleva que la gente también se pregunte, se interese, que vea que las cosas a veces no son tan difíciles como las planteamos, porque yo creo que un factor también importante es que muchas veces el verdadero desconocimiento del significado de las cosas o del porqué de las cosas les lleva a la gente a decir, no, es que esto no es tan distinto, mira, y tú puedes ser, y para ser solo hace falta esto, no hace falta. Es decir, poder acompañar a nuestros jóvenes y ayudarles a entender y a vivir un proceso de maduración, solo te confías a alguien, no te confiesas, sino te confías. Luego te confesarás si quieres, pero te confías a alguien que te ofrece una confianza, que te ofrece un compañero de camino, ¿no? Entonces, poder vivir verdaderos procesos y ayudarles a pasar de un proceso a otro, ¿no? Porque un defecto que a veces nuestros jóvenes pueden tener, y yo no lo veo en jóvenes adolescentes, sino en jóvenes ya, que yo diría más bien muy adultos, es que no han vivido sus procesos por completo y no han sabido saltar de un proceso a otro. Hay señores de 45 años que son más adolescentes que nuestros jóvenes de 18. Sí. Y uno no ha perdido los pantaloncitos cortitos de cuando iba al campamento, por no decir una barbaridad más gorda porque me estáis grabando. Que si no es la vida. Que luego dirán que el cura ha dicho. Sí, ¿no? Y a una persona que se ha desentendido totalmente con la religión, ¿qué le dirías para que volviera a creer? Que no tenga miedo a volver. Ese es el primer factor. Segundo, que la iglesia siempre tiene las puertas abiertas y que vea el qué le ha llevado, ¿no? Es decir, muchas veces nos lleva a desentendernos de algo factores que ni siquiera hemos sabido nosotros entender, y poder entenderlos nos lleva a volver. Sí. Hay factores que no son tan importantes como para que nadie se entienda tanto y que vea que hay posibilidades, ¿no? Es decir, es que aquellos son todos hueles y carcamals. Bueno, pues mire, venga un sábado por la tarde y verá cómo no, que hay 150 niños, adolescentes y jóvenes ahí participando en el Junior, haciendo tal, que luego se reúnen, que se van a un concierto de música joven, que hay muchas formas. Muchas veces los desentendimientos también son por fricciones personales y por dolores, y también hay que saber ayudarles a sanar esas heridas. Muchas veces tenemos heridas humanas por malentendidos con otras personas, y a veces son heridas espirituales porque esos malentendidos de esas personas nos llevaban también a realidades espirituales, ¿no? Poder ayudar a otros a poder vivir, porque todos tenemos heridas, ¿no? Todos tenemos momentos en los que alguien nos ha metido el dedo en la llaga y, caray, me ha pegado una furga, ¿qué pa' qué? Y poder vivir una renovación de esos procesos nos hace muchas veces volver. En ese proceso que digo yo, que no vamos de bajada sino de subida, que es el de los procesos personales, hoy en día mucha gente que vuelve se marchó porque primero ni entendió lo que hacía en ese momento, o no llegó a comprender sus procesos y después se da cuenta, ¿no? Sí. Y vienen muy heridos espiritualmente, es decir, es que yo no lo comprendí y a lo mejor no lo comprendo aún, pero ayúdame a comprenderlo, ¿no? Y después que yo, además de ser sacerdote, no dejo de ser persona, ¿no? Yo todos los días trato con mucha gente que no es creyente y que al final, por tu propia humanidad, porque no es que yo ahora me ponga al alba, ya soy sacerdote, me quito el alba, sino que yo soy Ramón, y Ramón se toma el café con no creyentes,
y se toma una cerveza con no creyentes y pasan muchos momentos del día con no creyentes y tiene muchos amigos que no son creyentes, pero que al final es Ramón el que está delante, y no es que vayan a misa, sino que igual alguno se lo plantea a veces, ¿no? Y pues, oye, una misa tuya sí que iría, o la veré en unos cuantos, o el lenguaje que has utilizado, lo que decíamos antes de los entierros, ¿no? Vino una catedrática de ética, que yo no sabía que estaba en un entierro, y después del entierro entró porque iba buscando una parada de taxi. Sí. No es que entrara a la DRDA. Y dije, pues mire, no hay ninguna parada de taxi cerca, pero ahora yo por el móvil con la aplicación se lo busco, tal. Y pues le voy a decir una cosa. Voy a muchos entierros y muchas veces el lenguaje que se utiliza no es el más conveniente. Pero usted ha hecho un sermón que me ha gustado mucho. Y que te lo diga una catedrática de ética. Ojo, pues. Y que era licenciada en teología también. Tendremos que ir a una misa de Ramón a ver si... Héctor, que os invite un día. Muy bien. Pues... Que no sea de entierro. Sí, puede ser. Mejor. Pues queríamos hablar un poco de la evolución que piensas que va a tener la Iglesia católica. Vuelvo, aunque sea un poco repetitivo, lo mismo. Sí. La evolución que va a tener la Iglesia católica va a ser de un crecimiento personal y de vivir en las personas mucho más sus procesos, de forma que va a tener que hacer también un esfuerzo en cambiar todas sus estructuras y no pensar en estructuras de masas, sino en dedicar tiempos y realidades a las personas y revalorizar sus tiempos. Es decir, tenemos muchos niños que vienen con 12 años. Es que no me he bautizado. ¿Ahora qué tengo que hacer? O tengo que hacer la primera comunión. Pero es que hasta cuarto de primaria no me han venido las ganas. Tal. Las estructuras que hemos tenido sistemáticas de tiempos y de procesos, en muchos casos han de ir personalizándose. Y han de romperse para adaptar a las estructuras personales. A que yo sea capaz de descubrir qué es lo que quiero y, si yo lo quiero realmente, vivirlo, ¿no? Es decir, cada vez son más los adultos no bautizados que vienen buscando el bautizo. Unos, porque es que me tengo que casar y mi novia me ha dicho que tendrá que tapar o forad, ¿no? Porque si no es la ficha, no. Aunque hay una posibilidad que es entre un bautizado y un no bautizado. No hace falta que estén las dos personas bautizadas para estar casados. Claro, si no están las dos, si no está ninguna de las dos, no sirve. Alguna vez lo he preguntado, digo, oye, si ninguno de los dos está bautizado, pues hay que venir a la iglesia. Si uno de ellos sí que está bautizado, el hecho de que el otro no esté bautizado o que sea de otra religión no es impedimento. Claro. Porque existe ahí un matrimonio de mixta religión, que se llama, ¿no? Es decir, la que se piden unos permisos especiales. Sí. Y el que no está bautizado o es creyente de otra religión se compromete a que, si se casa por esta religión concreta, es decir, por la religión católica, va a respetar que su esposa o su esposo continúe siendo católica, okay, y que los hijos sean educados católicamente, porque si no, no tendría sentido que se celebrara el sacramento, ¿no? Sí. Pero en esos procesos, es decir, en ese cambio de planteamientos, de estructuras, de que todo se ha hecho de un mismo modo siempre, se vivía de un mismo modo porque la sociedad y la comunidad así te lo planteaba. Pero cuando no es la comunidad ni la sociedad, sino que es la propia persona, esos procesos cambian. Sí. Porque yo igual aún no necesitaré 3 meses para prepararse para la comunión y otro necesitará 10 años. Porque su propio proceso de convencimiento, de autoayuda, a darse cuenta de lo que quiere, de lo que busca, cambiará, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a romper los esquemas de, no, primero de primaria, 3 años de catequesis, primero de la ESO, 3 años de confirmación. Estoy así un poco diciendo memoria, sino que a que se vivan nuevos procesos distintos en el que las propias personas, también con unos mínimos, ¿no?, tengan un crecimiento, un acompañamiento y una nueva forma de ver las cosas. El Papa Francisco habla de un cambio de mentalidad, no tanto de la mentalidad física, sino de la mentalidad de eso, de lo que se llaman los procesos.
Continuamos. Sí, es que es el móvil que cuando pone que le queda poca batería se pone. No sabía si se paraba todo. No, el audio está. El audio está sigue en grabando. marcha. Pues- Entonces, la grabación del chic de teléfono también estaba grabada. Sí, això està gravat. Después el tallaré y se Sí. Pues, a ver, tengo así algún par de cosas más por preguntar, pero me gustaría que dibujaras, bueno, todos los invitados que vienen al podcast escriben una frase o dibujan algo. Si es dibujar, se No, me da no. muy mal No, dibujar. dibujar una frase, una firma, Sí, lo que quieras. Entonces nos gustaría que cogieras un post-it Ahí de tienes ahí el rotulador y los post-its. y nada, escribieras una frase o una palabra o lo que sea. Y Mi letra también es terrible, pero bueno, Bueno, no pasa pasa nada. igual. Jo Lo que importa es bromeo el cuando viene a decir, ay, quina lletra té, senyor Rotor? Dic, es que iba para médico del cuerpo y me he quedado en médico del alma. Però ja que diuen que tots els metges tenen molt mala lletra. y quedes de categoría, ¿no? Muy bien. Pues mientras nosaltres anem fent promoció. Muy bien. Chicos, ya hemos llegado a 510 suscriptores. 10. 510, sí. Y Estamos cerca de los 4.000 en TikTok. Cierto, sí. Que no sé si has visto que el último clip lleva 10.000 visitas o algo así. No lo he visto, lo vi ayer por la noche y ya no lo he visto más. Sí, pues... Nada, muchas gracias a todos por seguirnos, ir aumentando las visitas del podcast y que La familia. haya gente que le interese, que sí que nos dice mucha gente que lo escucha y nos hace mucha ilusión. Exacto, así que nada, esperamos que sigáis apoyándonos como siempre. ¿Ya tens? Sí. ¿Qué has puesto? No tengas miedo, Jesús nos hace libres. Muy bien. ¿Y eso por qué has elegido esa frase? Pues porque precisamente hoy mucha gente tiene miedo a ser cristiano, ¿no? Sí. O a llevar estructuras cristianas por aquello de que se piensa que pues todo lo que nos lleva a la religión tiene que ser algo carca, antiguo, tal, con mil pegas. Y la verdad es que Jesús y el Evangelio es totalmente lo contrario. Sí. Si uno se para a mirar verdaderamente, el único hombre que ha sido verdaderamente libre para decir lo que ha querido con sentido ha sido Jesús. ¿Por qué? Porque aquello que decía era consecuente con aquello que hacía. Y cuando denunciaba a alguien, tenía la autoridad suficiente para hacerlo, porque sabía que le daba un sentido, que era dignificar al otro, ¿no? Y esa es la gran verdad del camino del cristiano, ¿no? Es decir, cuando uno se siente verdaderamente libre y se da cuenta que seguir a Jesús en cristiano supone ser más evangélico y que esa verdad del evangelio nos hace verdaderamente libres, también uno piensa de otra manera. Cuando uno piensa solamente en estructuras, volvemos a los procesos de antes. Muy Sí, bien. sí, sí. ¿Tienes chinchetas ahí para colgarlo? Sí. Y donde quieras, donde quepa, donde... Ya no queda casi, ¿eh? Ya queda... hacer un telón nuevo. Sí. Sí, te lo voy a comprar uno más grande. Flipas, es que hay un montón ya y no sé cuántos habrá. No lo sé. Tenemos que hacer un día un test Sí, hay que hacer un test. de a ver si nos acordamos de quién es Literal, cada uno. En uno de los episodios que estamos tú y yo solos hay Sí. que hacer eso. Un estudio de las letras, la grafología. También, ¿eh? Sí, porque hay alguna que... que es como las mías. Se quedaría para médico del alma en lugar de para médico del cuerpo. Pues nada, me gustaría hacer una última pregunta porque ya lamentablemente la batería del móvil se está acabando y Bendito móvil. No, estoy muy a gusto, o sea que podría estar una hora más. pues de verdad, Ramón, que me gustaría que volvieras otro día porque me han quedado un montón de cosas por las que hablar, cosas que te preguntaría. De hecho, creo que puedo decir que eres la persona que más cosas se me han ocurrido durante el episodio. Yo de normal, pues mira, me apunto algunas cosillas, pero vamos, mira, lo de hoy es que es la libreta. espectacular. Guárdate la y- chuleta para la cita del próximo mes. Exacto. Y de verdad que... Archivar para el siguiente. Exacto, que de verdad que la próxima vez que vengas por... O sea, que me gustaría que vinieras una segunda vez. Y nada, te voy a hacer una última pregunta que es Muy bien. bastante amplia. Y esa es la que me hará enfadarme para no volver el próximo mes. No. Esperemos que no. ¿Eres feliz? Sí, como sacerdote? mucho. ¿Sí? ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Muy bien. Además es algo que la gente lo nota, ¿no? Entonces,
cuando ves a alguien feliz, porque yo que te pregunte si eres feliz, Rafa, sirve de poco. Me vas a decir que sí. Pero yo creo que los dos tenéis cara de seros más o menos felices. Porque todos felices por completo nos resulta difícil, porque siempre nos queda algún aspecto en el cual, y más vosotros que sou molt jóvenes encara, que de vosotros a mí se van 20 y alguno. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero en la cara de satisfacción de cada día y en el momento concreto la gente ve si eres feliz o no. Sí. Ve esa sonrisa, porque uno se puede poner la mascarilla de la sonrisa media hora, una hora, pero 365 días a la semana es muy difícil. Sí. Ser feliz de mascarilla 365 días, y todos podemos pegar algún renegón, y eso no nos hace infelices. Claro. Mos fa que ese día, por lo que sea, pues tengas un mal día. Hay que ser humano. O que haya que plantar cara, que muchas veces yo a veces le digo, mira, hoy toca bronca, porque como jefe esto no se puede consentir, ¿no? Como titular, al final es el gerente, ¿no? O en cosas, actitudes o tal, de las gestiones de la parroquia, al final tú eres el responsable, y como responsable muchas veces te toca decir, y esto por aquí no puede ser. Claro. Pero esa bronca con una sonrisa te hace pensar que, aunque me eche la bronca, continúa siendo feliz. Sí. Pues nada, Muy me ha bien, gustado muy mucho bien la respuesta. Te vamos a dar la pegatina del podcast. Hombre, muy como bien. a todos los invitados. La pegaremos allí en... Molt bé. Pues... Nada, muchas gracias por venir. Espera. Última pregunta. ¿No era la última, la anterior? sí, Uy, qué me has engañado, mentiroso, qué Me has mentiroso. engañado. Esta pregunta es básica. Es ¿qué persona te gustaría que viniera al podcast? De tu entorno, ¿Quién una persona que recomendarías? dijeras... Pues mira, antes, sin saber que esa pregunta me la ibas a hacer, te he comentado que no muy lejos de aquí, es decir, yo vengo de más lejos que él, Sí. en Alfafar tenéis otro sacerdote que se mueve por todas las redes muchísimo, tiene un canal de TikTok, publica diariamente y está en relación con influencers católicos Sí. de incluso de otros países, ha ido a algún congreso, y que es aún más guayón que yo. ¿Cómo se llama? Se llama Salva Aguado y está de párroco en la parroquia de Santa Fe, aquí en Alfafar. Vale, En pues- Alfafar hay dos parroquias. Nos lo y apuntamos, entonces. por todo el mundo digital y todo esto, seguro que Muy viene bien. encantado. Muy Pues bien. ya están las Nada, preguntas. Ahora sí, muchas gracias. Lo podéis buscar también en TikTok. Sí, lo buscaremos. Nada, muchas gracias por venir. Eso. Volverás seguro, porque a mí también se me han quedado cosas pendientes que preguntar. Y Hoy me habéis hecho las podemos- fáciles, las difíciles las dejaréis para el Exactamente, próximo será día. el difícil. Para cuando Que- haya que hay que confianza. estudiar. Y nada, te dejamos despedir el podcast como a todos los invitados. Puedes decir lo que quieras a cámara. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, porque recibir con una sonrisa y con buen ambiente todo el rato, eso no siempre es fácil durante casi 2 horas, ¿no? Pues gracias por invitarme y nada, a continuar siguiendo a estos chicos que vale la pena. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.